Bienvenidos a esta clase donde vamos a comenzar con una nueva unidad que es la unidad de derivadas. Y me pasa bastante que cuando comienzo a explicar las derivadas, algunos alumnos piensan que es un tema muy difícil, que es un tema muy complejo. Y si bien es cierto que si uno avanza bastante con el nivel de dificultad y los ejercicios y profundiza mucho sobre las diferentes aplicaciones que tiene la derivada, que por cierto es un tema que tiene muchas aplicaciones a las ciencias. Es complejo, pero el concepto de derivada no es complejo. ¿Por qué? Porque está asociado a un contenido que acabamos de ver en la unidad anterior, que es el concepto de límites. Entonces, cuando alguien pregunta qué es una derivada, mi respuesta es: una derivada es un límite. Pero no es cualquier límite, es un límite particular. Es el límite de una función específica que se la denomina cociente incremental. Hice este pequeño gráfico para poder explicar cómo es que se forma el cociente incremental. Ustedes pueden ver en la pantalla que tenemos el trazo de una función f de x cualquiera, que es esa que marqué en celeste. Y sobre ese gráfico marqué dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, el punto P, que es este punto que tenemos acá, que tiene coordenadas x sub 0 y f de x sub 0, y el punto Q, que tiene coordenadas x y f de x. Entonces, ustedes podrían imaginarse que si yo quiero calcular, por ejemplo, esta distancia, cuál es la distancia que separa a x sub 0 de x, una cosa que podríamos hacer es la siguiente. A la longitud de x, que es esta que tengo acá, le tendría que restar la longitud x sub 0. Entonces, si yo hago x menos x sub 0, me da esa diferencia entre los valores. Se le llama incremento, incremento en x. O de manera simbólica se le denomina delta x, ¿sí? Justamente esta resta que les decía recién, x menos x sub 0. Por otro lado, si hacemos el mismo procedimiento pero en el eje vertical y quiero calcular esta distancia, lo que tengo que hacer es al segmento que me indica la distancia f de x, le podría restar la distancia f de x sub 0, y eso me permite obtener esta distancia que es la misma que les marqué anteriormente. Ese incremento en el eje de la y se denomina delta y. Y el cociente incremental es un cociente de incrementos que se anota de la siguiente manera. En el numerador se anota el incremento en el eje y, el incremento en el eje vertical, mientras que en el denominador se anota el incremento en el eje de las x. Entonces queda formado el cociente, que es este que tenemos acá, ¿sí? Delta y sobre delta x, que es lo mismo que f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, las distancias que calculamos anteriormente. Ahora, hasta acá vamos bien, armamos el cociente incremental, pero ¿por qué el concepto de derivada se lo asocia con el de límite? ¿Por qué? La respuesta tiene que ver con lo siguiente. Si yo tuviera la posibilidad de mover el punto Q a lo largo de la curva para que se acerque al punto P, lo que voy a estar haciendo no es otra cosa que achicar la distancia entre el punto Q y el punto P. En otras palabras, lo que hago es que x tienda a x sub 0, que x se acerque más a x sub 0. Y justamente cuando hablamos de tendencia hablamos de límite. Por eso tenemos anotada esta expresión, ¿no? El límite cuando x tiende a x sub 0 del cociente incremental, esa es la definición de derivada.
¿Y cómo anoto simbólicamente que estoy trabajando con la derivada de una función? La anotación es esta que tenemos acá. Es una f y que tiene una apóstrofe, ¿sí? Entonces, cuando el ejercicio tiene f sola, f de x, estamos trabajando con una función sin derivar. Y cuando se indica f' de x, es la forma de registrar, de indicar que tenemos que derivar la función, ¿sí? Bien, hasta acá entonces el concepto de derivada vinculado eh, al concepto de límite, ¿sí? Un concepto no podría existir sin el otro. Les cuento que para poder derivar tenemos una tabla de derivadas que en la última hoja del PDF que tienen en el campus la van a encontrar la tabla de derivadas con también una sección que la llamé álgebra de derivadas o propiedades de las derivadas, que ustedes lo pueden imprimir y lo pueden tener a mano para los momentos en que practican, para la clase de consultas y para el examen. Está muy bueno poder tener separado y a mano este contenido. ¿Cómo se arma la tabla de derivadas? Bueno, les voy a contar y voy a volver un poquito arriba. Las diferentes funciones se reemplazan en este límite del cociente incremental y después de resolver ese límite, que muchas veces no es tan sencillo porque hay que salvar indeterminaciones, hay que aplicar distintos recursos algebraicos, en el caso de las funciones trigonométricas hay que aplicar identidades. Luego de hacer todo eso, nos devuelve otra función y esa función recibe el nombre de derivada, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que en este, por ejemplo, en este ejercicio, perdón, en esta fórmula, que es la fórmula de la derivada, donde dice f de x y f de x sub 0 se lo reemplaza por la función sobre la cual uno quiere calcular la derivada. Y después de diferentes procedimientos algebraicos nos va a devolver otra, que es la derivada de esa función que queríamos calcular. Todos estos procedimientos ustedes los encuentran en el archivo, ¿sí? Hay algunos que están a continuación de la explicación porque son bien sencillitos y hay otros más complejos que están en la sección de anexos. Entonces, ustedes van a encontrar ahí lo que se le conoce como las derivadas por definición, porque puede ser que muchos de ustedes quieran profundizar sobre de dónde sale esta tabla de derivadas o cómo se arma. Entonces ahí encuentran toda esa parte que son demostraciones, ¿sí? Son cuestiones teóricas, por si quieren mirar y ver cómo es el proceso para armar estas tablas de derivadas, ¿sí? Finalmente, lo que se obtiene después de hacer todos esos límites particulares es esta tabla, ¿no? Entonces encontramos que la derivada de una función f de x igual a k, siendo k cualquier número real, me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero derivar, por ejemplo, la función, la función igual a 5, su derivada es 0. ¿Y cuál es la derivada de menos 3 medios? 0 también. ¿Y cuál es la derivada de pi, por ejemplo? 0. O sea, la derivada de cualquier número que no tenga x, cualquier número suelto, es 0. ¿Cuál es la derivada de x? Seguimos mirando la tabla. Avancemos con el otro renglón. La derivada de x es 1, ¿sí? Lo encontramos por acá. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de x cubo es 3x al cuadrado. Miren el renglón que sigue y traten de encontrar alguna regularidad. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Vieron que eso estuvo pasando en los ejercicios anteriores? La función, por ejemplo, volviendo a este renglón, dice x cubo. La derivada me queda con un exponente menos, una unidad menos ese exponente. Acá tengo x a la cuarta. La derivada queda con x al cubo.
Entonces, cuando tenemos que derivar una función que es de la forma x a la n, el exponente baja multiplicando y me va a quedar un nuevo exponente que va a ser una unidad menos que el exponente original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero derivar x eh, a la 10, por ejemplo, vamos a anotar. Quiero derivar x a la 10. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, f' de x, siempre que voy a indicar la derivada tengo que anotar f' y voy a bajar el exponente, voy a anotar x y el exponente nuevo me queda una unidad menos que el exponente original, ¿sí? Después, tenemos la derivada de 1 sobre x, estoy en este renglón. Por propiedades de los exponentes, vamos a estar pudiendo anotar esto como x a la menos 1. Es lo mismo, ¿sí? 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Y podemos aplicar la misma regla que antes, de hecho. Lo voy a escribir acá. Si la función es x a la menos 1, la derivada es menos 1, porque bajo el exponente, por x a la menos 1, porque le tengo que restar una unidad. Entonces, haciendo un poco de trabajo algebraico, esto es lo mismo que menos 1 sobre x al cuadrado, que es lo mismo que tienen anotado en la tabla de derivadas, ¿sí? Una vez aclarado eso, podemos pasar a la siguiente, que es raíz cuadrada de x. Acá también podemos aplicar algunas propiedades de los exponentes. ¿Por qué? Raíz cuadrada de x o la raíz de cualquier, con cualquier índice, yo lo voy a anotar de manera genérica de esta forma, miren. Se puede escribir como potencia fraccionaria, ¿sí? De tal manera que si yo tengo la función raíz cuadrada de x, esto es lo mismo que x a la 1 medio, ¿sí? Porque es una raíz cuadrada y acá hay un 1 que se asume que está, ¿sí? Implícitamente. Entonces me queda con la estructura de la fórmula que les marqué recién, que recomiendo enfáticamente que la tengan anotada, eh, nos queda x a la 1 medio. ¿Cuál es la derivada? Bajo el exponente, anoto la x y le resto una unidad al exponente. O sea, me queda 1 medio menos 1, y eso me da menos 1 medio. Haciendo trabajo algebraico, esto nos va a, dar 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, ¿sí? Esta forma de escritura y la del renglón anterior son equivalentes, ¿sí? O sea, es la misma cosa, la misma respuesta expresada de dos maneras distintas. Las dos son correctas desde el punto de vista matemático, ¿sí? Entonces, no se preocupen si, por ejemplo, llegan hasta acá, hasta un renglón anterior y no avanzan hasta anotarlo de esta manera, ¿no? Como lo escribí en el último renglón, porque es lo mismo. Después, tenemos una función que es muy sencilla, e a la x, cuya derivada es la misma. Luego tenemos a la x, que ¿se acuerdan lo que hablamos de las funciones exponenciales en una de las clases anteriores? A tenía que ser un número positivo y distinto de 1. Entonces, la derivada de a a la x va a ser esta, a la x por logaritmo natural de a. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner 5 a la x, ¿sí? Porque a representa cualquier número, positivo y distinto de 1. Por ejemplo, esta, 5 a la x. ¿Cuál es la derivada? Bueno, la derivada va a ser 5 a la x por logaritmo natural de 5, ¿sí? Después tenemos la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, y avanzando un poco más, tenemos la derivada del logaritmo en base a de x, también a mayor que 0 y distinto de 1, es esta que tenemos acá, 1 sobre x por logaritmo en base a de e. La derivada de la función seno es coseno, la derivada de la función coseno es menos seno, y la derivada de la tangente es secante cuadrado o 1 sobre coseno cuadrado.
Entonces, hasta acá la tabla de derivadas. Recuerden que tienen las demostraciones en el PDF por si las quieren consultar y quieren ampliar. Nosotros lo que vamos a hacer es aprender a derivar utilizando la tabla y utilizando las distintas reglas de la derivación, ¿sí? Las distintas propiedades. Hablando de propiedades, pasemos a la primera. Dice derivada de la suma de funciones. O sea, tengo dos funciones, fíjense acá, f y g, y en esta sección que tenemos este recuadro nos dice que la derivada es la derivada de cada una, porque dice f' más g'. O sea que cuando tengo una suma de derivadas, lo que tengo que hacer es la derivada de cada una, ¿sí? Por separado. Tenemos acá varios ejemplos. ¿Cuál es la derivada de x a la quinta? ¿Se acuerdan que lo conversamos hoy más temprano, cuando comenzamos el video? La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, porque era bajo el exponente, anoto la x y le resto una unidad al exponente, ¿sí? Y después dice más seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? La derivada del seno de x es coseno de x, ¿sí? Una pregunta frecuente que me hacen es, Janel, ¿esto se puede sumar, se puede achicar? Bueno, depende cómo esté el ejercicio, pero acá claramente no, porque estos términos no son semejantes, ¿sí? Uno tiene una función trigonométrica, el otro es un término que tiene que ver con un polinomio, no se puede reducir, no se puede acotar. Capaz que otros ejercicios sí pueden hacerse algunas reducciones, pero no es el caso de este en particular. Seguimos avanzando. Vamos con el ejemplo número 2 que tenemos otro caso de suma de funciones. Pero fíjense, son tres términos. Entonces tengo que derivar cada uno de los términos por separado. Por favor, cada vez que derivan, indican que están derivando. F' de x. ¿Cuál es la derivada de 4 a la x? La derivada de 4 a la x es 4 a la x por logaritmo natural de 4. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno de x. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural? ¿Qué me dice la tabla? Me dice 1 sobre x. ¿Puedo hacer alguna reducción más? Podemos hacer regla de los signos en el término del medio, pero no más que eso. ¿Sí? Ahí, ya está, ya derivamos. Fíjense que parecía algo complejo, pero no lo es. Uno va siguiendo todos los pasos y las reglas de la derivación. ¿Qué pasa si tengo una diferencia de funciones? Acuérdense que diferencia es resta. Es lo mismo que para la suma. La resta o la diferencia de las funciones, voy a tener que hacer la diferencia o la resta de las derivadas. Acá tengo tres términos. Entonces, antes de empezar a derivar este ejemplo 1, como vi que tengo una raíz, me voy a tomar el trabajo de pasarlo a potencia fraccionaria. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace un rato? En el apunte lo tienen anotado también. Raíz cuarta de x es lo mismo que x a la 1/4. Y después anoto el resto de los términos. Hasta acá no estoy derivando, estoy anotando la función original f de una manera que me sea más sencilla para derivar, ¿sí? Ahora sí, vamos a derivar. Tengo que derivar x a la 1/4. Entonces, bajo 1/4, le resto una unidad. Ahora vamos a hacer las cuentas. La derivada de e a la x es sí misma y la derivada de 4 es 0. Entonces, vamos a terminar algunas cuentas. Por acá me va a quedar x a la menos 3/4. Y dijimos la derivada de e a la x es sí misma. Listo. El 0 obviamente no hace falta que lo estemos anotando, ¿sí? Tenemos otro ejemplo. El caso de tangente menos logaritmo en base 6 de x. La derivada de la tangente es secante cuadrado. O también podemos anotar 1 sobre coseno cuadrado. Y la derivada de logaritmo en base 6 de x es
1 sobre x por logaritmo en base 6 de e. Este es un número irracional, ¿sí? No lo vamos a aproximar como número decimal con la calculadora. Lo dejamos anotado así para que contenga, digamos, todas las cifras decimales que tiene. No le hacemos ningún recorte. Y de vuelta, estos dos términos no se pueden reducir. En este caso, como queda, se deja escrito. Cuando hablamos de multiplicación, tenemos dos casos. El primero es una constante por una función. O sea, un número, que acá está indicado como k, por una función. La derivada es, fíjense acá, dejo el número k y derivo la función. ¿Ven que dice k por f' de x? Bueno, el número k se deja tal cual y derivo la función que depende de x. Vamos a ver dos ejemplos. Tengo 2/3 x a la quinta. Quiero derivar. K vendría a ser nuestro 2/3. Lo dejo. ¿Y cómo derivo x a la quinta? Bueno, bajo el 5 y le resto una unidad del exponente. Acá sí puedo hacer algunas cuentas y esto me da 10/3 por x a la cuarta, ¿sí? Y en el segundo ejemplo tengo 4 por coseno de x, o sea, nuestro valor de k es 4 acá. Dejo el número y derivo la función. Y después de hacer cuentas nos queda menos 4 seno de x. Solamente teníamos una regla de signos ahí para hacer. Con esto ya derivamos el primer tipo de multiplicación que se puede presentar, que es constante por función. ¿Qué pasa si tengo una función por otra función? Bueno, acá no es tan fácil. Prestemos mucha atención. Si tengo un producto de funciones, como por ejemplo dice acá f por g, la derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Como que voy alternando. Primero derivo una sí, la otra no, y después al revés. Miremos los ejemplos que tenemos acá. En el primer ejercicio aparece raíz cúbica de x, pero antes de derivar, me voy a tomar el trabajo de pasarlo a exponente fraccionario. Y ahora sí, vamos a derivar. Una vez cada uno. Derivo x a la 1/3. Es 1/3 por x a la menos 2/3. Por la segunda sin derivar, o sea, el logaritmo natural de x. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es la derivada del logaritmo natural, en la tabla nos dice 1 sobre x. ¿Sí? ¿Se puede hacer alguna reducción acá? Poquito, ¿sí? Por ahí acá podemos hacer alguna reducción. Entonces, nos queda 1/3, x a la menos 1/3, logaritmo natural de x, más, y nos va a quedar x a la 1/3. 1 sobre x lo puedo escribir como x a la menos 1, ¿sí? Y ahora había una propiedad que nos dice que cuando la base es la misma se pueden sumar los exponentes. Entonces me queda x elevado a la menos 2/3. Bien, pasamos al ejemplo número 2, que tenemos x al cuadrado por coseno de x. Nuestra primera función es x al cuadrado. Entonces, vamos a eh, trabajar con esa función. La derivada de la primera es 2x por la segunda sin derivar más la primera sin derivar, x al cuadrado, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda, o sea, la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. Y lo único que puedo hacer para mejorar, digamos, la presentación del resultado es una regla de signos. ¿Sí? Ahí está.
Esa es la derivada de la función. Para el caso de la división, es eh, parecida a la multiplicación, pero con algunas diferencias. Fíjense que tengo una función que es de la forma f por g. F es la función del numerador y g es la del denominador. Y la regla de derivación nos dice lo siguiente. La derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda y todo dividido la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces, fíjense que en el caso de la multiplicación y división para derivar no quedan expresiones algebraicas cortitas. En general son bastante extensas. Entonces, vamos. Derivo el numerador. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Por g sin derivar, seno de x. Menos f sin derivar, x al cubo. Por g derivada, que sería seno, la derivada de seno de x. La derivada de seno de x en la tabla dice coseno de x. Todo dividido, fíjense acá, dice g de x sin derivar al cuadrado. Sin derivar. Ahí está. Acá voy a hacer una aclaración y les voy a contar que seno de x al cuadrado se puede escribir también de esta manera. Seno cuadrado de x. Como que la potencia se puede escribir cuando afecta al argumento y a la función trigonométrica en sí, se puede escribir en el medio. Es una escritura equivalente a esta que tenemos acá. Se los comento por si lo encuentran de esa manera en el apunte o si buscan material de estudio en internet, pueden encontrar las dos formas de escritura. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Seno de x al cuadrado es lo mismo que seno cuadrado de x, es lo mismo. Pero sin embargo, es diferente que seno de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá se entiende que el cuadrado es solo de la x, mientras que en estas dos escrituras el cuadrado es de la función, es del argumento y de la función seno, ¿sí? Es de las dos cosas. La misma forma de escritura corre para coseno, para tangente y para logaritmos, ¿sí? Para logaritmos también es lo mismo. Y según el orden en el que, o el modo en el que ustedes escriben, esto es determinante, porque el ejercicio puede estar bien o no, ¿sí? De repente, si ustedes acá, que tenemos seno cuadrado de x, escribían algo como esto, como lo que dijimos recién, que no es lo mismo, obviamente el ejercicio tendría un error. Entonces, me parece muy importante destacar esta parte. Vamos con otro ejercicio más. eh, para poder trabajar la regla de la división. F' de x es igual a, preparo ahí la línea de la división. La derivada del coseno es menos el seno de x por la segunda sin derivar, que sería x a la cuarta, menos la primera sin derivar, coseno de x, por la derivada de la segunda función. La derivada de x a la cuarta sería 4 por x al cubo, ¿sí? Todo dividido la segunda función sin derivar y elevada al cuadrado. Entonces, fíjense que en el numerador no hay mucho para hacer. Pero en el denominador tenemos dos potencias juntas y potencia de otra potencia se multiplican. Nos queda x a la 8. Ahí está. ¿Sí? Bien, en la última hoja, como les contaba, del PDF, van a tener esto para imprimir, que es la tabla de derivadas y hay una sección que dice álgebra de derivadas, que son todas las propiedades que estuvimos conversando recién. Y también tenemos eh, la regla que tiene que ver con
con la cadena, se llama de esta manera, regla de la cadena, que es para derivar funciones compuestas, que eso lo voy a explicar en el siguiente video. No se olviden de imprimir esta hoja para poder tenerla a mano mientras practican.